Bien, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer un verso allí, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura allí: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Señor, una vez más nos ponemos delante de ti, Señor. Una vez más nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que use tu palabra en ese día. Que abres a nuestras vidas, Señor, en este tema. Estamos introduciendo acerca del llamado del pastor, Padre Santo. Obra, Señor, en mi vida y en la vida, Señor, de quienes puedan escuchar este mensaje. Glorifícate, Señor, y haz tu obra y imparte salvación, Señor, en aquellos que aún no sean salvos, Señor, y fortalece, Señor, a aquellos que ya lo son. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hace unos años, una de las profesiones que la gente no le aspiraba a hacer, no le aspiraba a estudiar, era por mucho la docencia. Es decir, el dar clase en la escuela. Y estoy hablando de nuestro país, por si alguien escucha en otro lugar. En nuestro país, hace unos años, el dar clase era algo a lo que mucha gente no le aspiraba. Había una abstinencia de querer ser maestro. Y esto estaba sumado en gran parte a los bajos salarios, a las pocas comodidades que tenían los maestros en esos momentos, ¿verdad? Y yo recordaba en estos días que cuando yo estaba en primaria, los vehículos más caros, cuando habían, si eran que existían, porque no había ni parqueo en las escuelas, era un profesor en un motor de lo que nosotros le llamamos 70, ¿verdad? O sea, no se veía la prosperidad en esa profesión. Los maestros andaban ¿cómo? Cogiendo bola, andaban a pie conjuntamente con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, lo que movía a muchos de esos maestros a ejercer esa profesión era el anhelo que ellos tenían, la vocación que ellos tenían de enseñar, que pasaban de ser maestros a ser consejeros de sus alumnos en muchas ocasiones, ¿verdad? El maestro estaba más de cerca con sus alumnos en aquellos tiempos cuando no había dinero ni había comodidad. Ahora, eso es relativamente hace poco tiempo, ¿verdad? Cuando esta carrera no era tan popular. Pero hace un tiempo, no tan distante, esta carrera se hizo muy popular. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Estoy hablando de la docencia, estoy hablando de dar clases. Esto se hizo muy popular, sobre todo cuando apareció algo que le llaman el 4%. El 4% dio un giro a los sueldos de muchos maestros y trajo consigo algo que le llaman habilitación, lo que dio como resultado que otras personas de otras carreras entraran a la carrera de la docencia. ¿Qué hizo popular esa carrera? Bueno, la inyección de dinero, por decirlo de alguna manera. Como resultado, usted va al parqueo de una escuela y usted encuentra que cualquier maestro hizo un lío, pero si usted hace un lío porque tiene para pagarlo, ¿verdad? Tiene un vehículo, la maestra fulana, el director fulano tiene un vehículo. Hace unos años esto no era así. Eso se implementó a causa de la mejora de los sueldos, como le dije anteriormente, ¿verdad? Ahora, estas facilidades, mis hermanos, son buenas. No decimos que está mala que los maestros puedan tener facilidades, pero estas facilidades también traen como resultado que lleguen a estas carreras personas que no tengan la vocación para dar clase. No es lo mismo tener la vocación y ocupar el cargo. Usted puede tener la vocación y no ocupar un cargo de maestro. A lo mejor usted tiene ese anhelo por enseñar y usted enseña en otros lugares. Pero usted puede estar en el cargo y no tener la vocación, cuya motivación puede ser el dinero que revela la posición. Ser maestro ahora representa para muchos un estatus, representa para muchos un privilegio, y antes, como les decía, se podía apreciar más la vocación por la carrera que el deseo por ocupar el cargo o la posición. Cuando se tiene la vocación del cargo, se hace que el cargo reconozca esa vocación. O sea, el cargo no es lo que te hace maestro. El cargo reafirma oficialmente, legalmente, que tú eres un maestro.
Pero cuando tú ves a una persona que tiene vocación de maestro, aún esa persona no tenga un título de maestro, tú dices, oye, esa persona cuando enseña, yo aprendo. Cuando se aprende algo, lo puede enseñar, lo enseña con pasión. Ahora, es bien sabido, mis hermanos, que para nosotros, los cristianos, ¿verdad? En el caso particular del ministerio pastoral o de los creyentes, nosotros encontramos algo sumamente parecido, sumamente parecido. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en otros lugares los cristianos están más comprometidos con su fe que de este lado de Latinoamérica. Están más comprometidos con su fe que de este lado de Latinoamérica. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque son otros contextos a donde los cristianos son perseguidos, contextos a donde el ser cristiano supone que a usted le quiten la vida, supone que a usted lo torturen, supone que usted no puede salir a la calle, supone que su familia no pueda saberlo, porque la familia también conlleva en ciertos países. Y hay de hecho una lista de países a donde el ser cristiano es un crimen, es un delito. Pero sorpréndase más. Allí en aquellos lugares, el que es cristiano o está loco. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, usted es un verdadero creyente en un contexto como ese. Usted no está aspirando a ser creyente, ni está aparentando ser creyente, a menos que usted esté loco. Una de dos. O usted está loco, o usted es un cristiano genuino, ¿verdad? Alguien verdaderamente nacido de nuevo para reconocer en un contexto como ese a Cristo como su Salvador. Puesto que ser cristiano, ya usted sabe lo que significa en muchos de esos países. La persecución, la tortura y finalmente la muerte, mis hermanos. Ser cristiano en Corea del Norte, en Yemen, en Afganistán, representa persecución, cárcel, castigo, representa muerte. Ahora, si el ser cristiano representa muerte, simple y llanamente, ¿cuánto más un pastor? ¿Cuánto más un pastor, verdad? Va a decir usted, yo soy pastor en un lugar como ese. O tú eres un loco, o ciertamente tú has sido llamado. Ciertamente el Señor te ha llamado a ser pastor, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? Usted tiene que ser una persona con problemas mentales, o ser un verdadero creyente, o ser un pastor que ha sido llamado, si usted reconoce que usted es pastor en un lugar como ese. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, pasa de tratar un tema como el que vimos la semana pasada, ¿verdad? Con las mujeres y su objetivo muchas veces de suplantar al hombre en el liderazgo de la iglesia. Ahora nosotros vamos a ver en este versículo 1, como punto de partida, la posición del pastor en la iglesia, el llamado del pastor, que no es otro, ¿verdad?, que un llamado genuino más allá de su llamado a ser salvo. Lo primero que debe de haber es que el hombre tiene que ser cristiano, ¿verdad? Hay un llamado a salvación. Ahora, concomitante con esto, hay un llamado al pastorado. Y para introducir el tema del llamado pastoral, Pablo usa una frase característica de las cartas pastorales: palabra fiel. Lo vemos en el versículo 1. Palabra fiel. Y esta palabra es característica de las cartas pastorales. Aparece nada más que en las cartas pastorales. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En Tito capítulo 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Como puede notarse, ¿verdad?, esta palabra fiel, esta frase está precediendo a enseñanzas, a doctrina, ¿verdad?,
que son fundamentales del Evangelio y que los oyentes o los destinatarios ciertamente están conscientes de la veracidad de esta doctrina. O sea, palabra fiel, esta es una palabra fiel, esta es una palabra digna de escuchar, esta es una verdad claramente entendida, esta es una verdad de la que no hay duda, ¿verdad? Y en esta ocasión, en este versículo que estamos viendo, la palabra fiel, el tema que está apoyando aquí es el llamado pastoral. Palabra fiel es esta. Y la inclusión de esta frase ante el tema del liderazgo pastoral nos deja ver la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva, el liderazgo era de suma importancia. El liderazgo pastoral es una responsabilidad seria, pero también el liderazgo pastoral es una responsabilidad sagrada, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, no me gustan tanto los cómics son las películas de muñequitos, de Spider-Man y eso, pero hay una frase, ¿verdad?, en la que muchos de nosotros estamos de acuerdo, que yo creo que del diálogo eso es lo mejor que se puede sacar de esa película. Un gran poder demanda una gran responsabilidad. Ustedes no me entienden porque los muchachitos son que ven los cómics, ¿verdad? Pero en la película de Spider-Man, el tío de Spider-Man le dice a Parker, un gran poder demanda una gran responsabilidad, ¿verdad? Y yo sé que los pastores no son superhéroes, pero tienen una gran responsabilidad. El Señor ha puesto una gran responsabilidad en ellos, ¿verdad? Han sido llamados a una gran responsabilidad. Y en ese sentido, mis hermanos, aunque ellos no son superhéroes con capa para salvar al mundo, ciertamente la responsabilidad que tienen no es para todo el mundo. Han sido llamados a dicha responsabilidad. Por eso vemos esta expresión que dice, si alguno anhela obispado, y esa palabra si alguno, ¿verdad?, es un pronombre, y es un pronombre que implica que está hablando de alguien masculino, o sea que no está hablando de una mujer. De hecho, de otra manera, el requisito principal es que el pastor tiene que ser ¿qué? Un hombre. Si alguno, ese alguno es un pronombre que implica que ese sujeto, que esa persona es un hombre, que no es una referencia femenina, sino que es una referencia masculina. Si alguno, y como ya vimos en el pasaje anterior, el ministerio de la mujer está relacionado con su hogar, no con el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, el pastorado, es exclusivo del hombre. Así que los llamados al ministerio pastoral son hombres a los cuales Dios confirma a través de un llamado interno que más adelante es confirmado por la iglesia local. Y nosotros encontramos dos palabras que son fundamentales para entender el llamado y entender este versículo que acabamos de leer. Anhela y desea. ¿Lo ven en el verso 1? Anhela y desea. Esta palabra anhela viene de orego, en el original griego, y significa esforzarse en alcanzar. Anhela se traduce como esforzarse en alcanzar y describe una acción no interna, sino una acción externa, ¿verdad? Una acción externa. Pero esa acción externa está motivada o está movida por un motivo interno. También está la palabra desea, que significa una pasión fuerte. A veces es traducida como algo malo, pero en este sentido es traducida como algo bueno. Una pasión fuerte se refiere a un deseo interior. Entonces, estas dos cualidades que debe tener el pastor, que debe anhelar, que debe desear, estas dos cualidades, tanto la interna como la externa, ¿verdad?, son las que describen a un hombre que ciertamente ha sido llamado a ejercer el ministerio pastoral. El hombre que manifiesta un llamado pastoral, ¿verdad?, es debido a ese deseo fuerte que él tiene, ese deseo interno que Dios ha puesto allí, y ese deseo interno, ¿verdad?, se va a manifestar en acciones, ¿verdad? Obviamente más adelante es la iglesia que va a confirmar esto, pero eso tiene que empezar primero en el corazón de ese hombre, ¿verdad? Se ha manifestado ese deseo interno, y algunos hombres asumen el liderazgo pastoral, con motivaciones incorrectas. Y ahí usted dice, de eso estamos llenos nosotros. Asumen el liderazgo pastoral
no con las motivaciones correctas. El liderazgo pastoral no se trata de buenas intenciones, se trata de que tú ciertamente hayas sido llamado al ministerio, ¿verdad? O una buena preparación académica, ¿verdad? Algunos entienden, bueno, yo fui al seminario y como yo fui al seminario, entonces ya yo estoy preparado para yo pastorear una iglesia. No, no tiene que ver con eso. El seminario es importante. El seminario es una herramienta. Pero si tú tienes un celular y el celular trae accesorios y trae orejera para que tú escuches la música, si se te pierde la orejera, tú puedes seguir usando tu celular, ¿verdad? O sea, el seminario ayuda, pero el seminario no es lo que califica a un pastor. Lo que califica a un pastor es su llamado. El pastor es llamado. Son hombres con un llamado interno y externo dado por Dios para ejercer esa santa labor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 20. Lo voy a esperar hasta que llegue allá. Jeremías capítulo 20, versos 7 al 9. Para que usted vea cómo Jeremías quiere zafarse de una responsabilidad. Capítulo 20, versículos 7 al 9. Allí nosotros vemos a Jeremías cumpliendo con una misión. Dice el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude, ¿verdad? Jeremías está orando, porque Jeremías está cumpliendo una misión. Y cada vez que Jeremías habla y comparte el evangelio, cada vez que Jeremías denuncia alguna situación que había, Jeremías lo que encuentra es afrenta, Jeremías lo que encuentra es burla, Jeremías lo que encuentra es dificultades y problemas. Aparentemente el predicar el evangelio no le estaba trayendo cosas buenas a Jeremías. Y Jeremías en un momento dice: no, yo lo que voy a hacer es que me voy a callar. Yo me voy a callar y no voy a hablar más del Señor. Yo no voy a predicar más. Yo voy a soltar eso y no voy a predicar. Y cuando él deja de hacerlo, hay algo dentro de él que él describe como un fuego que no lo dejaba tranquilo, como una llama interna, ¿verdad?, que lo conducía a él a hacer eso que él estaba haciendo. Mis hermanos, ese es el llamado. El hombre que ha sido llamado, independientemente de las circunstancias que esté pasando, independientemente de que esté en Yemen, independientemente de que pueda estar en Corea del Norte, independientemente de que lo tengan preparado para matarlo, para que niegue a Cristo, si ese hombre ha sido llamado, va a permanecer firme. ¿Por qué? El Señor es quien ha puesto ese fuego allí. El Señor es quien lo ha llamado. El Señor es quien lo ha capacitado. Y Jeremías quería soltarlo todo, pero dijo: no puedo, yo no puedo. Tengo algo dentro de mí como un fuego que me invita a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Y mis hermanos, actualmente las estadísticas más recientes muestran que el 50% de los pastores actuales dejarán el ministerio en los próximos 5 años. Y esta es una cifra alarmante, ¿verdad? Pero también nosotros debemos considerar cuáles son las motivaciones que llevan a ciertos hombres a ejercer el liderazgo pastoral. ¿Qué es lo que los motiva? Y de este lado de América Latina nosotros podemos ver algunos indicadores. Obviamente hay excepciones. Vamos a hablar de algunos indicadores que motivan a algunos hombres. Por ejemplo, el dinero, la seguridad laboral, el prestigio y el respeto. En Corea del Norte no hay dinero. En tiempo de Pablo no había dinero. En ninguno de esos países donde los cristianos pierden su casa, donde las iglesias eran pobres, la iglesia primitiva, no se estaba llegando al pastorado por causa del dinero. Obviamente había personas que hacían negocio, pero el dinero no estaba como ahora. Hoy día hay personas que su motivación es el dinero, que su motivación es la seguridad laboral, que su motivación es el prestigio, es el respeto,
yo soy el pastor de esta iglesia, yo soy el director de esto, y esa es su motivación, pero ese fuego no lo tienen. ¿Y qué pasa cuando llegan las circunstancias? Cuando llegan las dificultades y cuando llegan los problemas. ¿Qué ustedes creen que van a hacer? Jesús dijo en una ocasión que hay pastores que son asalariados. Y el asalariado, cuando ve el peligro, ¿qué hace? Se va. Los pastores se quedan. Los pastores se quedan y pelean junto a sus ovejas y pelean con sus ovejas. El asalariado huye y se va, mis hermanos. Y estas cosas, ¿verdad? El dinero, la seguridad laboral, el prestigio, el seguro, porque en los países desarrollados ponen un anuncio en el periódico. Estamos buscando un pastor que tenga tal maestría, que cante, que haga esto, que se despatille, qué sé yo, que llegue por allá. Y esa persona llega con sus papeles, con sus documentos, y esa persona es designado como pastor allí. Ahora, muchas veces no se verifica quién es esa persona, desde el punto de vista de si ciertamente esa persona ha sido llamada, si ha pasado un centro. Por eso es que en los países donde las personas son perseguidas, donde los cristianos son perseguidos, allí se demuestra verdaderamente quiénes son los verdaderos creyentes. Así que se demuestra verdaderamente quiénes han sido llamados. No digo que nosotros no seamos llamados y que aquí no se demuestre eso. Lo que estamos diciendo es que en el fuego de la prueba, que en el crisol de la prueba, el Señor usa la prueba para purificar a su pueblo. Y cuando la iglesia es perseguida en estos contextos, la primera persona que por lo regular es atacada, ¿ustedes saben quién es? El pastor. Es la primera persona. Ah, pero que allí hay un grupo que se está reuniendo. ¿Quién es que lo dirige? Y eres el pastor y vas a dispersar a quién. Vas a dispersar las ovejas. Vas a dispersar las ovejas. Entonces, esta es una labor sagrada. Es una responsabilidad dada por el Señor. Y es un llamado interno. Y es un llamado externo. ¿Por qué no pasamos a hablar de los requisitos de una vez? Bueno, porque los requisitos lo que hacen es que van a confirmar ese llamado. Usted pudiera estar ejerciendo como pastor y tener todos los requisitos y no haber sido llamado. Porque se supone que todos estos requisitos deben adornar la vida de cualquier cristiano que le sirva al Señor. O usted puede ser marido de 2 mujeres y yo no. No, todas esas cosas tienen que aplicarle a su vida. Tienen que aplicarle a todos, ¿verdad? Entonces los requisitos, pudiéramos tener personas en las iglesias que tienen todos los requisitos para ser pastores, sin embargo que no hayan sido llamados. Esto pudiera pasar. Y la preparación académica y las maestrías y todas esas cosas, todas estas cosas pudieran pasar. Por eso es importante que nosotros hablemos sobre el llamado. Por eso es importante que puntualicemos acerca del llamado que el Señor hace a ese hombre que Él quiere que sirva en su iglesia como pastor. Entonces, el que anhela servir en el ministerio pastoral está deseando algo provechoso, ¿verdad? Está deseando algo, es admirable, ¿verdad? Que tú anheles, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Y esta palabra obispo se traduce de episcopo, y esta palabra, como ustedes ya saben, aunque hoy en día se habla del episcopado, se habla de muchísimas cosas, sin embargo, esta palabra se utiliza para referirse al cargo de pastor o anciano. Cuando estamos hablando de obispo, estamos hablando de pastor, ¿verdad? Para referirse al pastor o al anciano. Y un pastor o un obispo tiene responsabilidades. Y dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay obligaciones que tiene un pastor. Aquí en este verso habla de trabajar en predicar, habla de trabajar y enseñar. Pero un obispo también tiene la responsabilidad de orar por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Ahora, pero el obispo, el pastor, también tiene cuidado de la iglesia. Esa es una de sus responsabilidades. Tener cuidado de la iglesia. Note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, hay detalles, hay una responsabilidad. El cuidado no se debe al dinero. La motivación del pastor no es el dinero que gana. La motivación del pastor no es la posición que tiene. La motivación del pastor no son motivaciones externas, egoístas y pecaminosas. La motivación del pastor, lo que lo mantiene allí, anclado en su trabajo, es su llamado. Su llamado. Ahora, ¿tú deseas trabajar en el ministerio pastoral? Bueno, tú deseas una buena obra, eso está excelente, ¿verdad? Ahora, eso es buenísimo. Pero para cualquier tarea, tú necesitas tener las competencias para dicha tarea. Esa es una buena obra. Y hay un autor que dice lo siguiente con relación al liderazgo espiritual. No se gana por promoción, sino con muchas oraciones y lágrimas, dice. Se alcanza, déjenme volver atrás. Se alcanza por confesiones de pecado y mucha búsqueda de Dios, y humilde de todo corazón, por la rendición de uno mismo, por el sacrificio valiente de cada ídolo, por abrazar la cruz con denuedo y de forma imperecedera, inflexible y resignada, y por una eterna y resuelta mirada al Jesús crucificado. No se gana por la búsqueda. La computadora. Ok. Bien. Entonces, mis hermanos, no se gana por la búsqueda de grandes cosas para uno mismo, sino más bien, como Pablo, teniendo esas cosas que son ganancia para nosotros como pérdida por causa de Cristo. Este es un gran precio, pero debe pagarse sin temor por el que quiera ser no simplemente un guía nominal, sino un verdadero guía espiritual. De hombres, un líder cuyo poder se reconoce y se siente en el cielo y en la tierra y se siente en el infierno. O sea, no se trata de cualquier llamado, no se trata de cualquier profesión, no se trata de cualquier guía nominal, no se trata de dar clase en cualquier aula, no se trata de ocupar cualquier posición, se trata de un llamado que ha sido dado por Dios y que es confirmado por la iglesia. Y en nuestro contexto nosotros vemos muchos hombres entrar al pastorado. En nuestro contexto, en nuestra América, en nuestro continente, ¿verdad? Y en muchas iglesias de nuestra región, cualquier hombre es pastor de una iglesia. Es más, usted sale por ahí, cualquier hombre es pastor de una iglesia, y no diga cualquier hombre, cualquier mujer es pastora de una iglesia, pasando por alto el llamado interno, la posición de un hombre, pasando por alto lo que Dios produce en el corazón de ese hombre que ha sido llamado al ministerio pastoral. Mis hermanos, no son los seminarios que hacen pastores. Una vez más, es una excelente herramienta. Es una excelente herramienta que tenemos que usar con sabiduría, ¿verdad? La preparación académica, la preparación del pastor es importante. Sin embargo, un hombre puede tener la preparación académica al más alto nivel. Hay maestría hay una maestría que le llaman en divinidades, ¿verdad? Una maestría en divinidades, un doctorado en yo no sé qué cosa. Sin embargo, posiblemente usted no tenga el llamado, porque ese seminario no es que lo califica a usted. Ese seminario no es que le da el llamado a usted. Sin embargo, usted pudiera estar en el campo más recóndito y no saber leer en griego, ni saber usar una computadora, ni nada de eso. Sin embargo, el Señor lo llamó. Andar en un motorcito a pie, caminar por donde hay lodo, por donde hay muchísimas cosas, no tener ni una corbata que ponerse. Sin embargo, el Señor lo llamó. Es el Señor que llama, mis hermanos. No somos nosotros quienes calificamos. Es el Señor quien llama, mis hermanos. ¿Quién llama? Esto implica, ¿verdad?, que el llamado al ministerio
no lo hace un seminario, mis hermanos. Ahora, hay 4 cosas que el Señor usa para capacitar su iglesia. 4 cosas que el Señor usa para capacitar su iglesia. No la vamos a definir, pero sí la vamos a mencionar. Lo primero que el Señor usa para capacitar su iglesia es... ¿Qué es lo primero que el Señor usa para capacitar su iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué otra cosa el Señor usa para capacitar su iglesia? La oración, ¿verdad? Ahora, el Señor para capacitar su iglesia también usa la prueba. El Señor para capacitar su iglesia también usa el sufrimiento, ¿verdad? Y el Señor usa la prueba para purificar su iglesia, para sacar todo aquello, ¿verdad?, que no pertenece a su iglesia. Y en ese sentido, el liderazgo pastoral también es purificado. Yo le decía ahorita que más del 50% en los próximos 5 años va a desertar del pastorado. Y usted dirá, ¡ay, qué alarmante! Que van a dejar el pastorado. No, lo van a dejar porque no han sido llamados. Van a desertar porque el Señor no lo llamó. Porque tenían otras motivaciones. Algunos quizás con motivaciones sanas. Yo quiero ayudar en la iglesia. Déjame ir, inscribirme en el seminario. Y de repente aparece alguien que dice, oye, pero tú tienes un buen léxico. Tú tienes un buen porte. Tú eres pastor. Pero todo el mundo me dice que yo parezco pastor. Ah, no, pero hay una oportunidad para estar al frente de una iglesia. No, yo acepto. Pero ¿qué va a revelar ciertamente que tú no has sido llamado? La prueba, las circunstancias. ¿Recuerdan a Jeremías? ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías pasó todo. Y él mismo quería soltar, él mismo quería salir. Las circunstancias empezaron a rebelarse en contra de Jeremías. Sin embargo, ese fuego que él sentía, que lo quemaba, que él lo sentía en lo interno de sus huesos, le permitió permanecer anclado en el ministerio. Eso es lo que va a pasar con un pastor que ha sido llamado. Que por difícil que sean las circunstancias, se va a mantener en su labor hasta la muerte, mis hermanos. Pablo renunció. Pablo no renunció. Timoteo renunció. Ellos ninguno renunciaron. De hecho, los apóstoles todos murieron por causa del evangelio. Y mucha gente está muriendo incluso en este momento por causa del evangelio. Muchas personas en esos países donde la iglesia es perseguida están muriendo por causa del evangelio y están proclamando a Cristo, y cuando cantan se ve que tienen el Espíritu Santo y están en peligro. Sin embargo, nosotros a veces no estamos viviendo ese peligro, y cuando tenemos que cantar ni siquiera abrimos la boca y nos atrevemos a llamarnos cristianos. Sin embargo, mis hermanos, yo quisiera ver a alguno de esos que no se atreve a abrir la boca en un lugar como ese. Si va a abrir la boca, si no la puede abrir aquí, donde nosotros podemos ser cristianos, donde tú le dices a cualquiera, tú quieres que ore por ti, claro, varón, ora por mí. Tú quieres que te lleve un servicio a tu casa, claro, varón, ¿cuándo tú quieres ir? Vete al día. Nosotros vivimos en un contexto a donde hay mucha religiosidad, y a donde esto pareciera ser muy bueno en ciertos aspectos, pero en ciertos aspectos, al igual que el ejemplo que veíamos de introducción al principio, cuando los docentes andaban en motorcito 70, lo que lo calificaba era su vocación, pero cuando empezó el 4%, cuando empezó el dinero, cuando empezaron las comodidades, empezó todo el mundo a entrar. Nosotros vivimos en un contexto parecido en la vida cristiana en Latinoamérica. Todo el mundo dice que es cristiano. Cualquier persona se despacha por ahí y dice que es pastor. Pero vamos para Yemen, vamos para Afganistán. Levanta la mano allá en Afganistán y di que tú eres cristiano, para que tú veas qué puede pasar. Entonces, los verdaderos creyentes, mis hermanos, van a soportar todas las circunstancias y se van a mantener anclados en su fe. Los verdaderos pastores van a soportar todas las circunstancias y se van a mantener anclados en su fe, mis hermanos. Entonces, el llamado pastoral es de suma importancia, y lamentablemente en nuestros días nosotros vivimos una crisis en los púlpitos de Latinoamérica, y esa crisis la estamos sufriendo en muchos lugares. Tenemos mujeres ocupando los púlpitos y tenemos hombres que no han sido llamados ocupando los púlpitos. Los requisitos pastorales ni siquiera son mencionados. Es más,
muchos de esos hombres ni siquiera saben identificar cuáles son las cartas pastorales y cuáles no. Sin embargo, se llaman pastores, dirigen iglesias. Esto es lamentablemente un oscurantismo que nosotros estamos viviendo en los púlpitos de Latinoamérica. Y algunas personas dicen, ¿cuántos cristianos hay ahí? Allí hay muchos cristianos. Miren, tal ciudad, en esa ciudad, esa es ciudad de Dios, porque en esa ciudad, por donde quiera, hay una iglesia. ¿Quiénes son los que dirigen esas iglesias? ¿Qué están enseñando en esas iglesias? ¿Están enseñando el evangelio? ¿Están calificados las personas que están al frente? No, están ahí por otras motivaciones. Vienen los misioneros y les traen. Vienen los gringos y les traen. Vienen los médicos y hacen caravana y vienen a ayudar personas. Y esas cosas no están mal. Sin embargo, esas cosas permiten que se filtren muchas personas que no pertenecen al Señor. Que se filtren muchas personas por causa de lo que están viviendo, ¿verdad? Por causa de los beneficios que pueden obtener por ser cristianos. Hay personas que trabajan en colegios cristianos y en instituciones cristianas y no han nacido de nuevo, pero no se atreven a decir que no son, porque se están beneficiando de esto. Entonces nosotros estamos viviendo en Latinoamérica cosas que hay que tomarlas con pinza. Fulano es pastor, fulana es pastora. Sin embargo, los requisitos para el pastorado lamentablemente son ignorados. La vara ha sido bajada. Cualquiera es nombrado diácono en muchas de esas iglesias y cualquiera está al frente en el ministerio pastoral. Ahora, eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. Eso no fue lo que Pablo mandó a hacer a Timoteo allí a la iglesia de Éfeso, ¿verdad que no? En Éfeso estaba pasando algo parecido. Allí habían hombres que no estaban haciendo su trabajo. Allí habían hombres que no tenían una buena conciencia. Recuerde a Alejandro, recuerde a Piquero. No tenían una buena conciencia. Pero eso no solo estaba pasando en Éfeso, está pasando hoy, mis hermanos, en muchas iglesias. Y usted y yo como pastor, usted como iglesia, usted debe saber calificar si el pastor que usted tiene, ciertamente el Señor lo llamó, si ciertamente cumple con los requisitos. Y si no cumple con esos requisitos, pues hay que sacarlo del pastorado, hay que expulsarlo del pastorado. Pero estas cosas en muchas de las iglesias resultan un tanto ambivalentes, resultan un tanto extrañas, porque un gran por ciento de los creyentes en nuestras congregaciones nunca han visto en su iglesia que se ha disciplinado a nadie, ni que se ha expulsado un pastor por no cumplir con los requisitos pastorales. Es más, la mayoría de ustedes no ha visto eso, sino que ninguno lo ha visto. Sin embargo, nosotros encontramos estas cosas en la Biblia. ¿Y por qué estas cosas no están siendo ejercidas en nuestras iglesias? Necesitan ser ejercidas, mis hermanos. El llamado pastoral es una constante que debe estar en la vida de cada hombre que toma cada púlpito en cada iglesia. Si usted no ha sido llamado por el Señor, usted no merece estar ahí dirigiendo esa iglesia. Pero que no hay quien dirija, que no dirija a nadie. Busquen a otro o ciérrenla, porque un cuerpo sin cabeza no va para ninguna parte. La iglesia necesita tener un pastor y necesita tener un pastor que sea llamado. La semana que viene nosotros vamos a empezar dándole curso a esta introducción, ya viendo de manera detallada los requisitos que la iglesia tiene que tomar en cuenta para, digamos, legalizar o reafirmar lo que ya ha sucedido en el corazón de ese hombre, porque ese hombre no puede engancharse a ese pastor. Es la iglesia que tiene que reconocerlo. Y la iglesia lo va a hacer ¿mediante qué? Mediante las escrituras, mediante los requisitos. Y esos requisitos nosotros los vamos a ver con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, nosotros no hemos ido la semana que viene. Padre bueno.